para el enfoque de esto de sábado, que es situación universitaria del país, que en realidad en las últimas semanas han surgido una serie de declaraciones, tomas de posición, tanto de universidades como de rectores y de especialistas, y todo esto lo que nos está reflejando pues es una situación complicada, ya no solo por el alto número de universidades, sino en realidad diferencias de toda índole y además planteamientos que tanto el Ejecutivo como las autoridades universitarias quisieran que se unifiquen para poder tener la certeza de que no estamos, y que de verdad estamos más bien, tener la certeza de que se puede corregir esta situación de severa problemática universitaria. Y no me extiendo más porque en realidad lo interesante es escuchar a los distinguidos especialistas que están con nosotros. La doctora Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Víctor Raúl Aguilar Cayo, secretario ejecutivo de la Asamblea Nacional de Rectores, el ingeniero José Dextre, presidente del FIPES, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, la licenciada María Isabel León, miembro del directorio del FIPES y presidenta de la Asociación de Institutos y Escuelas Superiores del Perú, y el ingeniero Juan Inchaustegui Vargas, director ejecutivo de TECSUP, el Instituto Superior Tecnológico. En general hemos tenido ocasión en muchas oportunidades de conversar con varios de ustedes, y les pediría ahora poder primero situar cuál es la situación por la que se está atravesando brevemente y qué es lo que en las disposiciones que ha tenido recientemente o en las propuestas legislativas tanto del Congreso como del Ejecutivo ha causado preocupación en la comunidad universitaria. En primer término, doctora Fabiola León, bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días, Raúl, muchas gracias por la invitación. Bueno, posición difícil hacer el primer comentario. Vamos viendo en el tejido poco a poco qué es lo que pescamos. Bueno, brevemente creo que nuestro Perú ha sufrido una transformación radical, diría yo, en la situación de la universidad, en el sentido que hace unos 20 años teníamos una situación donde había muy poca posibilidad de acceso al mundo universitario por parte de todos los peruanos, por la gran selectividad y por la falta de recursos y de oferta educativa. Hoy en día, tal vez hemos pasado al extremo opuesto, tenemos una enorme oferta educativa, yo diría que diferentes tipos de calidades de oferta educativa, pero tenemos una gran oferta. Entonces, a mí me parece que esa es una excelente oportunidad para el Perú, tener esta gran diversidad, pero que tenemos un trabajo importante por hacer por el aseguramiento de la calidad. Nosotros estamos trabajando intensamente por eso y pensamos que todas las instituciones, hoy en día más de 70 universidades aceptadas por la Asamblea Nacional de Rectores, entiendo que ya estamos llegando a 150 que están pidiendo ser universidades, sin duda hay un tema de calidad que en el que debemos ser muy cuidadosos. Por eso es que a mí me asombra un poco que tratemos estos temas que, como es el proyecto de ley 142, que tiene que ver con un aspecto tan puntual, ¿no? Hay tantos temas que tenemos que conversar y trabajar en el aspecto de cómo mejoramos la calidad de las universidades en el país, de cómo urgentemente trabajamos en tener una presencia siquiera a nivel latinoamericano. Estamos muy mal en presencia universitaria a nivel latinoamericana de calidad. Aspectos que estamos trabajando en conjunto muchas universidades. Entonces, por eso, este aspecto tan puntual que tiene que ver con un tema que solamente toca a algunas personas, que son los morosos que seguramente no quieren serlo, se trate como un debate que se pone en el escenario nacional cuando hay otros tan importantes, ¿no? Llegando al punto concretamente, creo que es un falso problema. Las universidades privadas, en el caso de la Universidad Cayetano Heredia, sin fines de lucro,
tenemos muchas otras maneras de que aquellos estudiantes sin recursos, pero que apuestan por nuestra universidad, puedan seguir en ella. Tenemos muchas herramientas para que eso sea posible, pero finalmente es un contrato. La matrícula es un contrato entre una persona adulta que decide tomar la decisión de entrar a una universidad privada y tiene que cumplirlo, porque así ejercemos pedagogía ciudadana. En ese sentido, ahí me quedo, creo que términos muy grandes. Y es una pregunta breve, que digamos, estamos tomando un poco el rábano por las hojas, ¿no es cierto? Una cosa pequeña, algo más importante. Pero la pregunta es, ¿siente usted que el gobierno está tomando cartas en el asunto de una manera más integral? Y lo mismo la Asamblea Nacional de Rectores, que de alguna manera es un caldero más que tampoco una vía de solución, exactamente. Bueno, se está trabajando con mayor intensidad el tema de aseguramiento de la calidad, ¿no? El CONEAU está llamando a la acreditación de las carreras. Ese es un tema que hay que todavía afinar en cuanto a qué queremos exactamente de una carrera que se acredita en el CONEAU. Me parece que ese tema debe trabajarse de una manera más integral, más profunda, con más actores involucrados para que estemos seguros que lo que queremos de una carrera que necesita el país es lo que el CONEAU está acreditando, porque ahí tenemos un peligro. Por un lado, podemos evaluar que los procesos ocurran correctamente, pero no sabemos si la calidad, estamos asegurando la calidad, ¿no? Entonces, creo que finalmente, con el inicio de la acreditación de las carreras por el Consejo Nacional de Acreditación de Universidades, el CONEAU, es un paso importante, pero hay que estar seguros que acreditamos calidad y no acreditamos simplemente procesos. Entonces, ese es un camino por recorrer. Y en cuanto a la Asamblea, bueno, aquí tenemos a su director ejecutivo, el doctor Víctor Raúl Aguilar. Ya no responderá si hizo nunca. No, pero yo voy a decir que nosotros estamos sintiendo que se está acercando a las universidades para incentivarnos a hacer las cosas cada vez mejor dentro de las posibilidades que tiene la Asamblea Nacional de Rectores y la estructura de la misma, que podríamos también preguntarnos si es la ideal. Licenciada María Isabel León, buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos, a ver, ¿cómo ve el panorama? Yo le voy a dar el panorama de la educación superior tecnológica, porque soy presidenta de un gremio que agrupa a los principales institutos privados en Lima y en provincia. Nosotros, como decía Fabiola, también en nuestro sector estamos alineados con el tema de la calidad educativa. Apostamos por ofrecerle a la sociedad servicios de buen nivel, y hemos ingresado ya al proceso de acreditación de manera conjunta, todos los asociados del gremio que represento, ante el CONEACES, que es el órgano operador de la acreditación de la calidad. En referencia a este proyecto 142, que ha sido realmente una sorpresa para toda la comunidad educativa, permítame decirle que no contribuye justamente con estos temas de propender por la calidad educativa. Al igual que Fabiola, opino que se está poniendo en el tapete de la discusión pública un tema que es de minorías. Yo lo voy a situar en un escenario estadístico para ver el volumen de población del que estamos refiriéndonos. La educación superior en general en el Perú abarca aproximadamente a 1.146.000 estudiantes. De este porcentaje hay un 70% aproximadamente que va a la universidad tanto pública como privada, y el restante va a institutos superiores públicos y privados. Entonces, esta ley que pretende de alguna forma proteger los derechos, como he escuchado yo en diferentes opiniones de diferentes personas, derechos fundamentales de las personas, que no son tales porque la Constitución los considera derechos sociales en realidad, como lo son el trabajo y la salud, puedan ser protegidos. Entonces, se hace una ley que a todas luces tiene nombre propio y que la Constitución no permite. Las leyes en este país deben ser hechas por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. En este caso, se está legislando para favorecer a un 5% de la población, que en números significa alrededor de 56.000 estudiantes. Entonces, yo me pregunto si no se han dado cuenta los señores congresistas que tienen en sus manos el debate de nuestras normas que van a afectar en este tema vital de la educación, que no van a solucionar con esta ley un problema de un 5% de la población morosa, sino que van a crear un problema mayor,
porque ahora, con esta ley, el 100% de los estudiantes va a tener carta blanca para diferir sus pagos en los lapsos de 6 meses que duran los semestres de estudio. Esto es inviable por donde lo vean, o sea, puede ser un servicio esencial la educación, pero los centros educativos tenemos obligaciones que cubrir también, tenemos obligaciones sociales que cubrir con nuestro personal, con nuestros profesores, con nuestros proveedores, y nos vamos a ver impedidos de hacerlos en razón a esta ley. Es nuestra gran preocupación. Ingeniero Juan Inchaustegui Vargas, bienvenido. Gracias, Raúl, encantado de estar acá. Con usted hemos tenido ocasión de conversar muchísimas veces sobre este tema educativo, y en realidad lo que vamos viendo es que la mayoría de las veces se trata de atacar un aspecto puntualmente y no se tiene una visión de conjunto y una política que sea más clara. Es muy bueno lo que tenemos, oferta, pero muy malo dentro de esa oferta el contenido profundo, por lo menos preocupante, digamos. Y está también el desafío que usted tantas veces ha remarcado de poder tener un desarrollo conveniente en lo tocante a ciencia y tecnología. Es decir, tenemos déficits, tenemos un alto número de universidades, de profesores, de especialistas, de teóricos y también de periodistas, que todos los días opinamos sobre esto, y sin embargo no pareciera el Perú tener un rumbo trazado más o menos cierto, más o menos posible. Bueno, el tema es, como ha dicho Fabiola y también la doctora María Isabel y usted mismo, Raúl, bien complejo. En realidad, si pretendiéramos mirar todo, creo que nos daría para toda la mañana y más aún. Pero en general, tu aproximación es correcta, es decir, hay una problemática muy importante que enfrentar. Hay la necesidad de hacer cambios en algunas cosas, pero también ha habido una evolución, como ha dicho la doctora León Velarde, que tiene ángulos positivos que hay que rescatar. Si es cierto que hay una evolución de oferta educativa muy importante, hay cobertura educativa bastante importante, casi completa en la educación básica. En la educación universitaria y en la superior hay también una oferta mucho mayor que antes. Desde la ley universitaria del año 83 se ha producido este fenómeno. Entonces el problema esencial ahora es la calidad y la acreditación de esa calidad, y la transparencia para que la sociedad pueda percibir cuál es la calidad de esa educación que se está ofreciendo. Eso ocurre en las sociedades modernas, donde existen métodos para conocer qué tipo de educación se está prestando, a través de qué, a través, por ejemplo, de la empleabilidad de los egresados de las instituciones educativas, de los logros de cada institución. Cuando esto se hace transparente a la sociedad, entonces los usuarios pueden escoger. En ese escenario, cuando hay una oferta muy grande, entonces automáticamente se produce una suerte de categorización. Los más eficientes, los que logran los mejores resultados en empleabilidad, los que logran el mayor prestigio en investigación, los que aportan a la sociedad soluciones, esas universidades y esas instituciones en todo el espectro de la educación se van destacando y van captando, digamos, el mejor talento, y a su vez tienen también derecho a ofrecer oportunidades y a también recibir contraprestaciones razonables. Ahora, en el Perú, si pretendemos modificar todo con una nueva ley universitaria general, cometeríamos un error. Yo creo que, además, eso requiere un consenso político que solo se obtiene al inicio de gobiernos que entran con una gran fuerza. Eso pasó el año 83, después de 2 años de discusión, y gracias a Antonino Espinosa Laña y otros personajes expertos en educación se hizo esta ley. Esa ley abrió, por ejemplo, la educación superior tecnológica, ¿no?, que fue una oportunidad que hoy día representa una parte importante en la educación superior, lamentablemente maltratada porque se llama educación superior no universitaria, con un sentido discriminativo que no existe en otros países. Hay que cambiar eso y dar una nueva ley de educación superior general. Yo creo que se podría emplear varios caminos. Uno sería formular una ley de definición de principios muy general, que entiendo es la propuesta actual del Consejo Nacional de Educación. Una ley general de educación superior, donde se evite esa discriminación en la educación tecnológica, se integre para que haya posibilidades de paso y de flexibilidad entre unas y otras formas de educación, y se haga todo esto en un árbol
que además sea análogo o correspondiente a lo que ocurre hoy día en el mundo externo. El acuerdo Boloña en Europa, ¿no? Y la racionalización de todo lo que son los criterios de homologación de carreras, porque así un profesional de nuestra universidad, buena o mejor acá, puede competir y trabajar en cualquier otro país porque hay esa homologación. Pero bueno, para no perdernos en esos detalles, en vez que ir por ahí en pensar una solución general, se van a buscar una solución absolutamente populista que no tiene ninguna racionalidad, que es un absurdo, por la cual se dice simplemente, no, todos tienen que tener derecho a la educación y nadie puede ser afectado porque tenga una situación económica desfavorable y no pueda pagar. Eso es una barbaridad. Me temo que aquí todo el Congreso que ha votado en mayoría esto ha cometido un error por ese exceso populista de decir que están ayudando a la ciudadanía a ejercer ese derecho a la educación, cuando en realidad no puede darse una definición de ese tipo. En realidad es un derecho, pero es el Estado el que tiene que cumplir con que ese derecho se preste. ¿Cómo? Ofreciendo educación adecuada a través de sus instituciones o subvencionando, como dice la propia Constitución. En este caso el gobierno ha hecho cosas interesantes. Ha creado el programa de Beca 18, por ejemplo. Es un buen programa, ha permitido o está permitiendo a los alumnos estudiar. Está haciendo también esfuerzos para que haya en la educación básica programas semejantes. Y además, y aquí termino, Raúl, porque el problema es muy largo, se critica que la educación se ha convertido en un campo de negocios. Y a pesar de que nosotros en la institución que yo presido, que es el TECSUP, somos una institución de educación superior sin fines de lucro, y en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC que estamos impulsando, estamos creando una institución ya creada sin fines de lucro. No obstante eso, yo reconozco, como es natural hacerlo, que debe existir pluralidad y que el decreto legislativo 882 que creó la opción de educación con fines de lucro ha permitido una oferta tan grande como la que hemos comentado. De manera que si tiene algunos rangos o algunos elementos negativos, no es mala. Ese decreto legislativo ha abierto esa opción, porque dentro del propio 882 se puede hacer educación superior sin fines de lucro, o se puede optar por crear una empresa para educar. Hoy día, y ahora sí termino, hoy día la educación, por ejemplo, básica, en los colegios, hasta hace unos 20 años, apenas la oferta educativa privada en educación básica era 5%. Hoy día ya pasa, me parece, en las zonas urbanas está llegando al 30%. Hay colegios privados de calidad. Hay instituciones como el Grupo Interbank que está generando una oferta educativa básica muy buena. Entonces, esos logros no hay que tirarlos abajo con una barbaridad, como esta de decir, no pagan, y el que no paga tiene derecho a seguir estudiando, completar el periodo. Eso es simplemente populismo barato. Directamente, ingeniero Juan Inchausti, ha tocado usted un tema que lamentablemente no vamos a poder abordar acá, pero que es fundamental, porque también lo estamos viendo en salud, ¿no es cierto? La posibilidad, el interés, la confluencia en una alianza público-privada para poder avanzar en muchos de estos temas. Señor doctor Víctor Raúl Aguilar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Raúl, y de igual manera a las distinguidas personalidades invitadas. Cuéntanos un poco, a ver. Yo he hablado del caldero, de repente usted me corrige, de la Asamblea Nacional de Rectores. Más bien quisiéramos que se traten estos aspectos, no solamente en forma esporádica, sino en forma permanente, porque muchas veces nos extrañamos de que un tema tan delicado, tan grande como es la educación, no se le dé muchas veces la importancia del caso. En el sistema universitario tenemos en estos momentos 76 universidades institucionalizadas, ¿no? De las cuales más o menos 30 son universidades públicas y las demás son universidades privadas. Las realidades son totalmente diferentes. En cuanto a la universidad pública, debo yo indicar que, como haber sido incluso rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, vemos pues que el Estado lamentablemente no presta el apoyo, la atención que el caso requiere. Cada día, cada año, se ve que los presupuestos, en lugar de aumentar,
bajan, lo que determina pues que no se atienda como debe ser la problemática universitaria. Sin embargo, frente a la realidad mundial no estamos ajenos. Fíjese, con motivo del advenimiento del siglo XXI, en París se lleva el denominado evento del siglo, donde participan alrededor de 4.000 académicos, entre ministros de educación, rectores, vicerrectores, grandes personalidades académicas, etc. Y este evento gira en torno a 3 ejes fundamentales: la pertinencia, la calidad y la internacionalización. La pertinencia fundamentalmente está referida al hecho de que es la investigación el soporte de la universidad, o debe ser el soporte. La investigación no solamente para desarrollar la ciencia, la tecnología, sino fundamentalmente también para coadyuvar, especialmente en países no desarrollados, ¿no?, con proyectos que coadyuven a salir de esa situación en el entorno social donde se desenvuelve la universidad. Y por supuesto, la investigación fundamentalmente pues a desarrollar la ciencia y el conocimiento. La calidad en todo sentido: tener una docencia capacitada, tener infraestructura, equipamiento, bibliotecas actualizadas, modernizadas, etcétera, etcétera. Y finalmente, el conocimiento ya no es pues aislado, sino debe compartirse, especialmente con los países, digamos, desarrollados y aquellos que no son desarrollados. Y de ahí que justamente a partir de este evento, las universidades del mundo, especialmente las franqueadas, han comenzado a abrir sus puertas a través de grandes proyectos que, por ejemplo, la UNESCO ha venido, digamos, apoyando. Entonces, en este sentido, consideramos pues nosotros que se debe enfocar la problemática universitaria del país, y esta nueva gestión, encabezada por el doctor Orlando Velázquez, consideramos que estamos cumpliendo esas grandes recomendaciones, porque no es producto de una universidad ni de un país, es producto de un análisis que se ha llevado a cabo, ¿no?, allá en París en el año 1998. Fíjese, solamente hablando de investigación, doctor Raúl, señor Raúl, pareciera de que en alguna manera nos hubiéramos puesto de acuerdo. El gobierno central ha creado una comisión consultiva de ciencia y tecnología, que ha presentado un plan de trabajo, ha venido a la Asamblea Nacional de Rectores, la ha expuesto. Este año, a partir de este año, el Congreso ha comenzado a hacer funcionar la Comisión de Ciencia y Tecnología. Este año la Asamblea Nacional de Rectores ha creado la Dirección General de Investigación. Este año el Ministerio de Relaciones Exteriores ha creado la Dirección General de Investigación. Prácticamente este año vemos cómo al llamado que se está haciendo y al trabajo que se está haciendo, 4 universidades han creado sus vicerrectorados de investigación, sumándose a los 14 que habían. Es decir, en estos momentos, de las 76 universidades, ya 18 cuentan con vicerrectorados de investigación. Estamos trabajando un proyecto tan grande, ya no centralista, totalmente descentralizado. Estamos yendo a los CRIS, que vienen a ser la organización de las universidades por regiones, el norte, el centro, el sur, el oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos fomentando la investigación. Entonces, en este sentido, creo que estamos desarrollando pues este tipo de trabajo. Es más, en cuanto se refiere al aspecto, digamos, económico, de igual manera, a nivel de la Asamblea Nacional de Rectores, hemos logrado constituir equipos de trabajo que puedan bajar a coadyuvar a aquellas universidades que tienen fondos provenientes del canon, regalías mineras, a fin de que se pueda, digamos, desarrollar y aprovechar de mejor manera. Bueno, ¿no? ahí es donde se han presentado quejas, carencias, en fin, y en contradicciones también en muchos casos. Pero yo quisiera, lo que usted señala, básicamente, desgraciadamente el tiempo nos va ganando, doctor, lo que usted señala es justamente una de las fuentes de discusión. Todo el relato que usted ha hecho, y con todo respeto, a mí me da la impresión de que en el fondo estamos creando una meritocracia, una burocracia, todos, así como se crean oficinas de inclusión social a todos los niveles ahora, pues la moda, exactamente tenemos centros de investigación, instituciones que sin embargo
no pueden del todo todavía encaminarse, pero en fin, lo dejo planteado para una segunda vuelta, si es que nos da el tiempo. Ingeniero José Dextre, bienvenido también, por supuesto. Aquí está usted en dos mundos, estas instituciones privadas de educación superior y la Universidad Científica del Sur. Y volvemos a lo que ya había dicho el ingeniero Juan Inchaustegui Vargas, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas gracias, Raúl. Efectivamente, hay aspectos que quizás se han planteado en la mesa que valdría la pena tocar o aclarar, ¿no? Según la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, en los países desarrollados, el 69% de los jóvenes en edad universitaria están en la universidad. En América Latina, solo el 28%. Eso que nos parece un gran número, así es, no lo es tanto. Hace unos minutos decíamos, es enorme la cantidad de universidades o la cantidad de alumnos. En población universitaria, el Perú tiene 10 puntos menos que Chile. El 43% de la juventud chilena está en la universidad, de los que están en edad universitaria, versus el 33%. Eso evidentemente lo que refleja es que la juventud chilena va a estar mejor preparada para asumir los retos profesionales de dirección del país que la juventud peruana, que tiene menos profesionales universitarios. Sin embargo, esa juventud chilena, como lo vemos, está protestando primero acerca de la calidad y luego de los cobros. Así es. Por ejemplo, en Chile se hace una reforma que no es la que se hace acá en el Perú, porque en el Perú no tenemos una presión social de esa manera. El joven chileno no tiene educación pública gratuita, tiene que endeudarse para poder acceder a una universidad pública. Entonces, acá no, acá la inversión privada ingresó al sistema universitario y resolvió el problema de cobertura que bien señalaba el ingeniero Inchaustegui. Hemos resuelto un problema de cobertura y luego de 20 años de aplicación, o 15 años, perdón, de aplicación del decreto legislativo 882, la sociedad mira y dice, oye, sí, estamos con muchos edificios. ¿Qué significa ello? Que hemos resuelto el problema de cobertura, que la competencia, que es otro elemento importante, propició que las universidades antiguas también se modernizaran. En los últimos años hemos visto a las universidades como la de Lima, la Pacífico, la Cayetano Heredia, que en lo que es un elemento normal de competencia que produce calidad, renuevan su parque, su infraestructura educativa. Entonces, hay ese elemento. Yo creo que, bien lo señalaba el doctor Inchaustegui hace unos minutos, hay un problema de cobertura más o menos resuelto, porque no tenemos toda la población atendida, más o menos resuelto. El Perú es un país joven y tiene todavía bono demográfico 15 años o 20 años más. Es decir, tenemos que seguir atendiendo a la juventud. La educación superior es una educación carísima. En México, con el presupuesto que se asigna a la universidad, se atiende a la mitad de la educación escolar. ¿Okay? O sea, es el doble además de la educación escolar y se atiende a la mitad de alumnos, porque la educación superior es cara. Entonces, acá felizmente, en el Perú, por las leyes que se dieron hace 15 años, se resolvió el problema de infraestructura. ¿Qué problema tenemos que resolver necesariamente ahora? Homogenizar la calidad. Porque no es correcto, tampoco, creo decir, que la calidad en general de la educación universitaria es mala. No es una calidad homogénea, y ahí es donde tiene que entrar la acreditación de la calidad. Creo que hay problemas, por ejemplo, cuando se habla de investigación, y bien se señalaba, en el canon minero se ha transferido 1.200 millones de soles, de los cuales se han utilizado 20%. Eso es increíble. Porque la investigación surge inclusive desde lo que hace el profesor en un colegio. Hay que generar una cultura de investigación. Entonces, son temas importantes que yo creo que felizmente, como bien también se señalaba hace un rato, son los que deberían tocarse. Yo creo que el problema de la educación superior no pasa por un tema populista, como se ha señalado, en el que se hace una mala educación cívica, porque lo que le estamos enseñando a un joven adulto es que, va a venir alguien y me va a dar una ley en la que, digamos, aparentemente protege un derecho, pero lo que hace es que yo me eduque mal en el cumplimiento de mis obligaciones. Entonces, no solamente hay una mala educación cívica, sino que no se tocan los problemas de fondo. El problema de fondo es resolver el problema de la calidad. El problema de fondo es tratar de construir en todo el sistema educativo una cultura hacia la investigación. Tener más alternativas que no sean solamente la conducción universitaria. El viejo proyecto de los tecnológicos. Y un tema que también, permítame que yo lo toque, que es el problema, hace un rato se señalaba el no universitario y lo que podía significar. En este caso, cuando se habla de con fines de lucro,
¿no? Donde simplemente nos estamos refiriendo a una persona jurídica que es una sociedad anónima, que, digamos, el lucro lo efectivizaría si el excedente lo reparte entre sus accionistas, ¿no es cierto? Ahí hay un lucro. La sola denominación crea un prejuicio. Claro. Automáticamente. Así es, y las universidades, entre comillas, con fines de lucro, han reinvertido casi la totalidad, o sea, la mayoría de estas universidades, la totalidad de sus excedentes, con lo cual no se ha dado un lucro en el accionista, sino que ha habido una reinversión total en el crecimiento de la infraestructura educativa. Y estamos totalmente de acuerdo en que en la medida de que se produzca el lucro, como lo dice la ley, se pagan los impuestos del caso, ¿no? Entonces, creo que en educación a veces es un tema que nos parece, digamos, muy conocido, pero realmente no se aborda con dominio de lo que está sucediendo en el país. Y a la luz en eso, lo que decía don Víctor Raúl Aguilar, es interesante, porque todo esto tiene que verse a la luz de los cambios y evoluciones que se están dando en el mundo, ¿no? A veces nos movemos en términos muy provinciales, ¿no? Vamos a hacer una pausa y entramos a un tramo final lamentablemente breve para cada uno de los expositores. Docencia, presupuestos no tenemos, no nos habilitan, la famosa, digamos, nación de los canos. Si usted supiera la realidad, de repente recién podría cambiar de concepción, porque dicen alegremente, no, muchas veces, de que se ha dado tantos millones. Fíjese, yo le quiero poner un ejemplo. En estos momentos, para combatir el terrorismo o el narcoterrorismo, en el BRAE, etcétera, en la convención, etcétera, etcétera, si usted no le dota las condiciones necesarias a las fuerzas policiales, etcétera, a quienes tienen que ver, personal preparado, equipamiento de punta, helicóptero, etcétera, ¿cómo puede usted combatir si no le proporciona, no le da todas esas herramientas? Es igual en la investigación. Si al investigador no se le da las condiciones, infraestructura, equipamiento, capacitación, ¿qué podemos esperar de la investigación? Nada. Cuando dan la ley, han debido dar primero que se equipe, que se capacite y después que se haga investigación. Pero exigen primero que se haga investigación sin darle las condiciones necesarias, ¿no? Dan una serie de dispositivos que, por ejemplo, un proyecto de investigación debe seguir el mismo curso que el SNI. Para el curso del SNI se demoran 6 meses, 7 meses, 8 meses. Los rectores hemos tenido que venir acá durante casi 2, 3 años para pedir que se modifique la ley. Se modifica en parte, se dice utilicen el 30%. ¿Cuándo dan este dispositivo? Dan en el mes de noviembre o diciembre, pasa 2 meses, al siguiente año dan otro dispositivo que dejan sin efecto. Esa es la realidad. O sea, no hay pues esa libertad plena de poder dejar a la universidad que pueda ejecutar. Ahora, el investigador en la universidad, ¿usted cree que un docente, estoy hablando del año 2008, 2009, 2010, prácticamente hasta ese año, que ganaba 1.700 soles, con grado de doctor, magíster, PhD, etcétera, si no se le incentiva económicamente, ¿qué investigación va a hacer? O que incluso hasta la propia docencia, es terrible, ¿no? Entonces, muy bien, doctor. Todo esto pues significa que realmente tenemos que hacer un mayor análisis de la universidad pública, ¿no? En tanto que una universidad privada que, digamos, por el hecho de captar sus recursos, ellos disponen de la mejor manera, tanto para infraestructura, claro, equipamiento, etcétera, etcétera. Muy bien. Doctora Fabiola León Bedarra. Bueno, creo que todo lo que se ha estado hablando aquí da cuenta que lo que se está tratando en esa ley es un tema absolutamente marginal, ¿no? Y que esperamos que simplemente se encarpete, se quede por ahí, la verdad, porque creo que eso no es lo sustantivo en el debate público que deberíamos estar teniendo. Es un proyecto para las tribunas. Sí, la verdad es que sí, porque pero lo peligroso es que suplanta otros temas básicos, ¿no? Como muchos temas ocupa un lugar en el debate público que no es el que debería estar ocupando, y creo que todos lo que hemos expresado aquí da cuenta de eso, ¿no? Yo quiero hacer 3 comentarios sobre la pregunta, que es dónde deberíamos centrarnos. Creo que el tema del presupuesto, el tema de cómo financiamos la educación superior, sin duda no es banal, ¿no? Por ejemplo, tomar una decisión muy clara sobre ese aspecto. Vamos a tener universidades públicas
donde la educación sea sin costo alguno. Tiene eso sentido cuando hay estudiantes que pueden pagar. Podríamos ir a un sistema donde pague el que puede pagar. No, y es una ficción porque en realidad no es financiable en ningún caso. Así es. El Estado solo no puede asumirlo. Exactamente. Entonces, ese es un gran debate que no se ha dado. El tema del crédito universitario. En muchos países el sistema funciona bien o menos bien. Hoy en día se está cuestionando, como es el caso de Chile, pero podríamos aprender de todas esas lecciones y ver qué tipo de crédito universitario podemos empezar a ejecutar en el país con unos intereses absolutamente razonables de pagar y obviamente no haciendo que sea obligatorio, sino que tengamos becas y subvenciones para aquellos casos donde así sea necesario y la gratuidad donde así sea necesario. Ese es un gran debate, ¿qué decisión vamos a tomar? El tema de fines de lucro, también, o sea, aquí yo creo que sí tenemos universidades donde hay lucro, ¿no? Y no hay ganancia y rentabilidad que se reinvierte. Creo que eso hay que cuidarlo. No, y además también se podría agregar como afán de lucro el que se aprueba con mucha facilidad. Así es. Y se obtiene un título con mucha facilidad. Entonces, así es. Cuidado que ahí hay una trampa social, digamos. Sí. Entonces, ese tema también hay que mirarlo y debatirlo de una manera integral. Entonces, el tema de la sostenibilidad económica creo que es un tema amplio de debate. El segundo tema, obviamente, es la misión de la universidad. Formar profesionales de excelencia, que para eso tenemos unas bases razonables para poder hacerlo. Pero además la misión de la universidad es generar conocimiento, ¿no? Y como bien comentaba acá el doctor Víctor Raúl, me consta que la Asamblea Nacional de Rectores está haciendo esfuerzos al respecto, pero es un tema que también está absolutamente abandonado. Quienes tienen como una misión generar conocimiento. Yo entiendo que no todas las universidades tienen por qué tener eso como misión. Hay universidades que forman profesionales y esa es su misión. Pero no puede ser que tengamos tan pocas universidades de investigación en el país. No puede ser que una sola universidad aparezca en el ranking de las 100 universidades latinoamericanas de investigación. Entonces, eso también hay que corregir. No tenemos investigadores. Cuando preguntan cuántos tenemos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dice más o menos 1000, que es 10 veces menos que Chile, 20 veces menos que Argentina, 100 veces menos que Brasil. Pero no los tenemos. ¿Dónde hay una universidad que dice, estos son mis investigadores? No lo puede decir porque no tiene manera de subvencionar a esos investigadores. Nosotros lo hacemos en Cayetano Heredia con mucho esfuerzo, subvencionamos horas de investigación, pero eso también tiene sus costos, ¿no? Entonces, el tema de la investigación y generar conocimiento, como comentabas, que en las otras universidades ya tienen la tercera misión, que es aprendizaje continuo, responsabilidad social e innovación. Muy bien. Melisabel. Bueno, yo en el tema de la educación superior tecnológica, obviamente estamos involucrados en el tema de calidad, pero también en el tema de alinear la oferta con la demanda, que es algo que se escucha últimamente, que las empresas manifiestan que no hay mano de obra calificada. Yo quiero exponer también que en lugar de que el Congreso se ocupe de leyes como este proyecto 142, que son absolutamente demagógicos y se han aprobado en una velocidad increíble, nos hemos demorado 5 años en tener una ley de institutos y esto se ha aprobado en menos de 1, tratar de hacer, de eliminar las barreras burocráticas que tenemos los institutos frente al Ministerio de Educación que nos impiden ofrecer carreras nuevas y que demanda el mercado y el mundo globalizado. Yo les explico que para que una institución privada pueda solicitar una autorización de una carrera nueva al Ministerio de Educación, pueden pasar lapsos de 1 año hasta 2 años hasta recibir la aprobación del Ministerio de Educación. Esto significa que si el mercado laboral requiere a un profesional hoy, nos vamos a demorar 5 en ofrecérselos en las puertas de sus empresas. 2 años de burocracia para aprobar las carreras nuevas, que debería ser inmediato, más los 3 años de formación. Entonces yo creo que aquí hay que... Demora tanto como una revocatoria. Es una barbaridad, es una barbaridad, cuando esto debería ser libre, digamos, para que las entidades, de acuerdo a su autonomía académica, puedan ofrecer lo que el mercado demanda de manera inmediata, sin estas trabas burocráticas. De acuerdo. Ingeniero Juan Inchausti. Bueno, hay muchísimos temas que han no, ya el tiempo acá, nos tiene, es muy difícil sintetizar, pero por tomar algunos importantes, yo creo que la misión de la universidad tiene que ser bien claramente definida. Yo creo que se puede intentar dar una ley de educación superior genérica,
que tenga unas cuantas definiciones principistas y que deje a la elaboración de todo un desarrollo como una constitución organiza un Estado, una nación, y de ahí se derivan las leyes de esa misma manera. Definiciones fundamentales, por ejemplo, una sola educación superior, una sola, con todas las ramas posibles debidamente articuladas. Eso debería estar puesto en esa ley de educación superior. Puesto en esa ley de educación superior debería de estar: las universidades no dan títulos al nombre de la nación. Esto es desde luego un desafío, pero bueno, pues hay que implementarlo, o por lo menos establecer un plazo. Ni tampoco los institutos. Cosas tan puntuales como esas que pueden representar cambios verdaderos, y no irse al extremo de decir todo el mundo se puede educar y no pagar, lo cual es una barbaridad. Ahora bien, junto con estas cosas, y hablando de principios o de detalles, hay que manejar el tema de la calidad. El tema de la calidad es importantísimo. Es decir, la acreditación es fundamental, y la acreditación, pero no solo ejercida por una institución estatal, porque eso también es peligroso, es crear una burocracia proclive a ser rápidamente absorbida por la corrupción o ponerse a servicio de determinadas fuerzas e influencias de poder. Una acreditación abierta a la fuente internacional de acreditación, debidamente controlada, y una transparencia para que todas estas cosas sean conocidas por la sociedad, para que se rinda cuentas, el famoso término de la contabilidad, o sea, dar cuenta de lo que se está haciendo. Eso es fundamental. Si no se hace esto, yo creo que en el país no vamos a tener un cambio en la educación superior. Pero finalmente quiero decir, yo soy optimista, no obstante esta realidad. Hay una oferta en abundancia, como ha dicho el doctor Dextre, todos hemos concordado acá. Hay que hacer un esfuerzo en calidad. Hay muestras evidentes de progreso en puntos importantes, tal vez pocos, pero ya las hay. Hay un FINCIT que acaba de lograr la aprobación de un crédito de $100 millones para investigación, que ha hecho en su FINCIT un gran esfuerzo de aplicación de fondos concursables, donde han concurrido universidades las más destacadas del Perú y han logrado proyectos de investigación asociados con empresas. Eso, ahora multiplicado estos $100 millones, va a dar una demanda, va a impulsar la demanda y la alianza con los sectores productivos, que es lo que necesita hacer la universidad para no ser una torre de marfil que reclama leyes. Y terminando, y con todo respeto al doctor Víctor Raúl, la universidad debe ser más bien parte de un sistema general en esa ley universitaria, y la universidad, la educación superior, en este momento mal llamada no universitaria, debe de tener más agilidad y más libertad, y la universitaria debe tener más control. Así es. En una suerte de superintendencia general de educación superior que vigile todos los procesos en igualdad de condiciones. Ingeniero José Dextre. Muy rápidamente, yo creo que como en todo, mantener lo bueno. ¿Qué es lo que se ha hecho bien? Lo que ha producido el desarrollo de la educación superior en términos de cobertura, que está en la Constitución y que dice que hay que promover la inversión. A las asociaciones, a las universidades que son asociaciones sin fines de lucro, la Constitución le genera la exoneración del impuesto a la renta. A las societarias le dio, en la medida que reinvierte, le dio el crédito. Si no reinvierte, paga su impuesto. Yo creo que eso ha sido positivo, porque siempre, o sea, lo que el Perú aspira, y por eso está en la Constitución, es a tener una educación de muy alta calidad. Entonces hay que estar renovando permanentemente equipamiento, hay que estar renovando permanentemente la infraestructura, hay que hacer investigación. Las leyes de promoción a la inversión privada en educación deben exigirle a las instituciones universitarias, que creo que eso es lo que habría que corregir, ¿no?, en la ley, exigirle a las instituciones universitarias que el dinero que se reinvierte vaya específicamente a equipamiento para el tema docente, que el dinero que se reinvierte vaya exclusivamente para infraestructura, para investigación, para promover la calidad. Creo que esos son los temas que la ley anterior no, digamos, fiscaliza adecuadamente y que generan los malos ejemplos dentro de la educación superior. Creo que en el tema de la acreditación, de igual manera coincidimos, y creo que tienen que haber indicadores. Por ejemplo, a nosotros nos complace en el examen nacional de medicina, que se da todos los años, hay todos los internos, y bueno, eso genera una competencia, y están los alumnos de Cayetano, los alumnos de Científica de otras universidades peleando por destacar. Esos indicadores también son importantes para demostrar la calidad educativa. Muy bien. Bueno, son las 10:03,
nos hemos tomado un tiempito para los diálogos de fe, pero muchísimas gracias, la verdad que ha sido, yo creo, muy ilustrativo y muy útil. Vamos a continuar con el tema, efectivamente, porque solamente hemos hecho una primera peinadita, digamos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.